Hola, buenos días a todos. Pili, ¿tú me dices cuando entramos? Ya podemos iniciar, ya está todo listo. ¿Todo listo? Perfecto. Muy bien. Son las 10:03 de la mañana. Es un gusto saludarlos a todos. Me presento. Mi nombre es Daniel Alejandro Díaz Domínguez. Actualmente soy encargado del Centro Integral de Salud Mental San Jerónimo aquí en la Ciudad de México, en CISAME. Y para mí es un gusto y un honor estar con ustedes esta mañana para hablar de esta campaña que resulta tan importante respecto a los trastornos mentales y cómo los vemos en la comunidad. Todos los que nos dedicamos a este tema de salud mental, a veces damos por entendido, por obvio, todo el estigma y toda la discriminación que se genera. Sin embargo, nos vemos como limitados a incidir en transformar este concepto. Sin embargo, este tipo de reuniones, de capacitaciones, de esfuerzos, lo que nos va a permitir es poco a poco ir trabajando de la mano con la sociedad para que podamos ir justamente abatiendo este estigma, esta discriminación que sufren las personas con trastornos mentales. Y ojo que no hablo de nuestros pacientes, porque yo creo que en el pasado la tendencia era hablar de nuestros pacientes. Sin embargo, ahora creo que el propósito de todo esto es hablar de las personas. Nadie está exento de padecer un problema de salud mental. Incluso nosotros mismos, incluso en esta época de pandemia, estamos observando cómo de repente podemos vernos afectados emocionalmente hablando por el confinamiento, por el temor, por una serie de circunstancias que pueden alterar nuestra vida y nuestra salud mental. Entonces, yo creo que si bien es cierto, es un foro organizado por profesionales de la salud, yo creo que debemos verlo también como una oportunidad de hablar de las experiencias profesionales, sí, pero también de las experiencias en el ámbito de, como seres humanos, en el ámbito de nuestra vida cotidiana, y justamente para que las personas se den cuenta que, bueno, pues el personal de salud mental, pues tampoco son superhéroes, ¿no? No se enferman, al contrario, pues igual pueden llegar a tener algún problema de salud mental sin diferencia con los usuarios, con los pacientes. Y en algún momento dado podemos llegar a hacerlo y bueno, pues hay que enfrentarlo como tal. Yo siempre comento con mis pacientes, uno no esconde que está enfermo a lo mejor, no sé, de la presión, de la diabetes, a lo mejor no se atiende adecuadamente, pero no lo esconde, ¿no? No genera una mayor discriminación. Entonces, este tipo de problemas con la salud mental tampoco debería generar ese rechazo o esa necesidad de esconder que somos y qué sentimos. Entonces, yo creo que este esfuerzo que se está haciendo en la campaña Yo Te Veo va a permitir en buena medida que podamos pues hablar de nosotros mismos, hablar de estos temas y podamos hacerlo de una manera, pues yo creo que lo más sencilla posible. Entonces, bueno, agradecer la, la invitación, agradecer que estén aquí con nosotros, me parece que es algo muy relevante. Y les comento que en el programa del día de hoy tenemos una serie de invitados muy importantes. Vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar en el caso de nuestro primer ponente, vamos a hablar de estigma y esquizofrenia. Cuántas veces no el paciente con trastornos psicóticos pues llega a tener algún tipo de problemas en su convivencia con la sociedad, por notar que se trata de alguien raro, distinto, diferente, en su entorno o en su ambiente. Y bueno, pues es importante hablar de ello y que podamos trabajar en ese sentido. También vamos a tener la presencia, perdón, el tema de estigma y esquizofrenia va a estar a cargo del doctor Mendoza, que se va a conectar en unos minutitos más. También vamos a tener la participación de el doctor Arsenio Rosado. El doctor Arsenio Rosado más adelante nos va a hablar acerca de estigma y trastornos de la personalidad. Es un tema también muy relevante. El doctor tiene mucha experiencia en ese tema y creo que nos va a aportar diferentes visiones respecto a cómo enfrentar esta situación, ¿no?
¿Cuántas veces no hemos encontrado en la práctica cotidiana que las dificultades que tienen ese tipo de personas con problemas en su vida interpersonal, pues igual generan problemas de rechazo, de discriminación en su ambiente laboral, en su ambiente familiar, y que a veces no son más que prejuicios, ¿no? No son situaciones que tengan que ver propiamente con el trastorno. Más adelante vamos a tener una charla a cargo de la doctora Pilar Carriedo acerca de estigma y trastornos de la conducta alimentaria, que es algo también que se ve envuelta en una serie de prejuicios más bien motivados por lo que nos ofrecen los medios de comunicación, las revistas que de repente lo abordan de una forma, pues podemos decir que con el objeto de vender, ¿no? Y no de informar a la población, a la gente, a los chicos, a las chicas, acerca de cómo, pues, en un momento dado alguien podría padecer este trastorno y cuáles serían las mejores formas de afrontarlo y evitar justamente que se esconda, ¿no? Uno sabe muy bien que el tratamiento a tiempo, el tratamiento adecuado es mucho mejor, sin embargo, justamente por esto del estigma y la discriminación, de repente se rechaza, ¿no? Se rechaza el diagnóstico y se rechaza la búsqueda de ayuda y se rechaza después el tratamiento. Entonces, qué mejor que podamos hablar de ello en un contexto preventivo y en un contexto de que, bueno, si ya está presente como tal el trastorno o el diagnóstico, pues de qué manera se puede afrontar y llevar sin generar este rechazo, ¿no? Otro de los temas bien interesante a cargo de la doctora Evalinda Barrón es lo que tiene que ver con estigma y viejismo, un término que a lo mejor puede llegar a resultar un poco novedoso, pero que bueno, la doctora se va a encargar de explicarnos a dónde nos lleva esta situación con los adultos mayores y qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que ahí a todos nos ha pasado, ¿no? De repente en la charla, en la conversación o incluso en nuestras propias familias, cómo de repente uno genera clichés respecto a la edad, respecto a lo que se puede, lo que no se puede hacer. La doctora seguramente lo va a abordar, pero bueno, hay un tema que, por ejemplo, tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Como de repente uno puede llegar a pensar que la sexualidad en los adultos mayores pues, ya no existe, ¿no? Pensar de sexualidad en nuestros propios padres puede llegar a ser complicado y incluso hasta discriminatorio, ¿no? Decir, bueno, pues ya por la edad ya no, tú ya no tienes derecho o ya no puedes hacerlo, pues por supuesto que no. Entonces, creo que la doctora va a abordar estos temas, digo, no solo este, sino muchos más que tienen que ver con la forma en cómo de repente podemos a llegar a establecer prejuicios con respecto a la edad y cómo estos prejuicios pues, pueden afectar también la salud mental, emocional de los adultos mayores y nosotros también a veces sin darnos cuenta cómo podemos en un momento dado llegar a ejercer esa discriminación, ¿no? Y estigmatizar su vida solo por el hecho de ser adultos mayores y que bueno, pues la verdad es que es un tema que por la transición demográfica estamos conociendo, estamos descubriendo y del cual tendríamos que estar más familiarizados, ¿no? Tanto el personal de salud como la familia, las personas en general, ¿no? Para hablar de nuestros adultos mayores. Esa va a ser una charla bien interesante. Después, el doctor Cristian Molina nos va a acompañar desde Yucatán con estigma y trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una situación, es una condición que de repente suele ser muy publicitada y que igual como en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, de repente genera como esta sensación de, bueno, pues yo quiero ser bipolar, ¿no? Yo quiero tener esta enfermedad cuando no necesariamente tiene que ser así. Y la concepción del trastorno en general, bueno, pues habitualmente quien se considera así no lo es, puede llegar a tener otro tipo de diagnósticos. A lo que voy es que tampoco debemos encasillar las enfermedades como yo preferiría tener esto o ser esto, pues no, o sea, definitivamente que todos preferiríamos estar sanos y no padecer alguno de este tipo de enfermedades. Yo creo que la consideración que va a hacer el doctor Molina respecto a este trastorno, pues es justamente evidenciar cuáles van a ser sus síntomas característicos, cómo podemos llegar a hacer este diagnóstico y a partir de ello,
pues justamente establecer una buena consideración respecto a estos pacientes, quiénes sí son y cómo se les puede abordar, quiénes no lo son y buscar ayuda de otro tipo y a partir de ello, bueno, pues evitar como esta generación de necesidad de, bueno, decir yo soy bipolar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que aquellas personas que tienen, por ejemplo, un cambio en el estado de ánimo, que puede ser incluso normal, ¿no? Una variación normal del estado del ánimo, pues ya se asume o se piensa como un trastorno bipolar, ¿no? Es que ella es bipolar, o en el trabajo hablar de esto, ¿no? Es que ella es bipolar porque siempre está cambiante, porque siempre está a veces de buenas, a veces de malas, y no necesariamente estamos hablando de este diagnóstico, pero bueno, pues es como algo recurrente, ¿no? Caer en estos clichés y tratar de encasillar a las personas en algo que ni remotamente tienen y que de repente, pues, igual, se puede generar un estigma contra esa persona, porque bueno, pues ya todo el mundo asumió que tiene un trastorno bipolar. Entonces, es algo de lo que también nos va a hablar el doctor Cristian Molina, tiene mucha experiencia en el tema, me parece que va a ser una plática muy enriquecedora y vamos a cerrar el evento el día de hoy con una cápsula informativa y algunas consideraciones generales. Les comento, la dinámica del evento es por dos vías. Una es a través de Zoom, como lo estamos haciendo aquí con algunos participantes, y la otra vía es a través de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo a través del YouTube del canal del ST-CONSAME, del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, para que estas pláticas, bueno, puedan llegar a más personas, puedan llegar a más gente y en un momento determinado, si no las alcanzan a ver en vivo, bueno, pues se quedan ahí grabadas, alojadas en el canal de YouTube o por si tienen algún tema en particular que quieran visualizar, lo pueden hacer sin mayor problema. Ya tenemos en el canal el primer día, el día de ayer, que estuvo muy interesante, y ustedes pueden acceder a esos contenidos tanto del día de ayer como después de este día el de hoy y del día de mañana. Yo particularmente el día de mañana los voy a estar acompañando con una plática a las 11:10 de la mañana respecto a el estigma y trastorno por déficit de atención. Entonces, les extiendo la invitación. Ahí vamos a estar hablando un poquito más acerca de este tema a lo largo de la vida, etapa infantil, etapa adulta, y cuáles son los principales problemas que de repente se pueden generar cuando uno tiene este diagnóstico o cuando papás, maestros, familiares, pareja, saben que pueden tener este diagnóstico sus compañeros, sus alumnos, sus hijos, y de repente ya adoptar una conducta, digamos que condicionada, ¿no? Respecto al diagnóstico como tal. El día de mañana, además de estos temas de trastorno por déficit de atención, también va a haber temas respecto a estigma y depresión por el doctor Juan Manuel Quijada. También va a estar la doctora Diana Tejadilla con estigma y suicidio. La doctora es encargada del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, entonces va a estar muy interesante esa charla. Vamos a tener otra que va a ser muy interesante, que es de estigma y trastornos neurológicos, que de repente esos los excluimos del mundo de la salud mental y bueno, pues están bien presentes y también suelen generar, yo creo que el estigma. Yo creo que el mejor ejemplo de esto pues es la epilepsia, definitivamente, ¿no? Como a lo largo de los años, pues fue una situación que era satanizada o de repente hasta se les consideraba como con ciertos poderes, con cierto misticismo, cuando realmente se trataba de un problema neurológico. También el día de mañana nos va a acompañar el doctor Gadi Sabiki. Como ustedes saben, es el comisionado nacional para la prevención contra las adicciones, para la prevención de adicciones, y él nos va a hablar acerca del estigma y los usuarios de sustancias, que ese yo creo que es como uno de los puntos más representativos de este tema que estamos hablando, ¿no? La campaña como tal, el Yo Te Veo, justo trata de visualizar esos problemas de salud mental no como una situación discriminatoria, no como una situación punitiva, no con una situación de criminalizar. Y el mejor ejemplo de esto pues, es justamente el consumo de adicciones, como durante muchos años la política era eso, ¿no? Señalarlos como adictos, como responsables de una situación de voluntad, ¿no? Donde el consumo estaba orientado por
una decisión estrictamente voluntaria. Y bueno, pues la ciencia se ha encargado de mostrarnos que no necesariamente es así, ¿no? Como diferentes, el cerebro puede tener diferentes respuestas y eso es lo que explica por qué algunas personas consumen y nunca más vuelven a tener contacto, como otros hacen consumidores ocasionales y como otros pues terminan enganchándose, ¿no? En este proceso de adicción. Entonces, yo creo que la participación del doctor Gadi va a ser muy enriquecedora también para poder hablar de estos temas y hacerlo de una... Incluso yo me atrevería a decir que desde el personal de salud también se genera muchas veces este estigma, ¿no? En los hospitales generales, en algunas clínicas, ¿no? Pues si es adicto es porque quiere. Entonces, refiéranlo, mándenlo a su casa o que sufra tantito, ¿no? Cuando estamos viendo cuadros de abstinencia alcohólica. Entonces, creo que la aportación que nos haga el doctor tiene una visión muy completa. Creo que es algo muy relevante. Entonces, esto es parte de lo que tenemos agendado en nuestro programa de pláticas, tanto del día de hoy como del día de mañana. Ahorita estamos esperando que el doctor Mendoza esté con nosotros. Me dicen si vamos a un video o vamos con el doctor Arsenio, que ya también se ofreció a dar su presentación, ya que lo tenemos aquí muy atento. El doctor, denos un segundito. Hola, en Enlazando Mentes nos dedicamos a combatir el estigma que rodea a las enfermedades mentales. Pero, ¿sabes qué es un trastorno mental? Déjanos contarte un poco. Los trastornos mentales son condiciones de salud que involucran cambios en el pensamiento, las emociones o la conducta de una persona. Pueden deberse a factores genéticos, a diversas alteraciones del cerebro, a experiencias traumáticas a lo largo de la vida o al estrés del día a día, pero lo más frecuente es que se deban a una combinación de estos factores. Estas enfermedades causan un sufrimiento importante a quienes las padecen, así como alteraciones en el funcionamiento social, en el trabajo o en las actividades familiares. Estas condiciones requieren atención especializada para evitar el sufrimiento y recuperar el nivel de funcionamiento. La mayor parte de las veces, las personas que tienen algún trastorno mental son etiquetadas y discriminadas, negándoles el apoyo que merecen y obstaculizando la atención que necesitan. También dificulta que las personas se vuelvan a integrar a su vida normal. Este tipo de discriminación se debe a la falta de información. Algunas personas piensan que los trastornos mentales no son reales o tienen la creencia errónea de que se deben a una debilidad de carácter o falta de fuerza de voluntad, pero lo cierto es que también son enfermedades. No te pierdas nuestros otros videos informativos en los que podrás conocer más sobre los distintos trastornos mentales. Síguenos también en redes sociales donde podrás acceder a más información y contactarnos para resolver tus dudas. Esta es una colaboración con el Consejo Nacional de Salud Mental, Secretaría de Salud. Ok, muchas gracias, Pili, por el video. Les comento, en este canal del Secretariado Técnico de YouTube vamos a estar subiendo información relativa a no solamente estigma y discriminación, sino diferentes tópicos de salud mental. Se van a estar creando videos como este. Este es un video que hizo la doctora Pilar Carriedo, que trabaja aquí con nosotros en el CISAME. Y la idea es que podamos subir esa información para que sea de ayuda a los profesionales en el momento que establezcan sus propias campañas psicoeducativas, de difusión, etcétera. Es decir, va a ser un contenido abierto para que ustedes lo puedan difundir al interior de sus unidades y pues, la idea es eso, que sirva de apoyo para que podamos compartir información. Incluso hacemos la invitación, si en algún momento alguien tiene algún material
y nos lo desea compartir para subirlo al canal, adelante, con mucho gusto lo podemos hacer. Lo único que no o estamos evitando, como ustedes saben, por tratarse de una oficina gubernamental, pues ya saben, es no hacer promoción de instituciones privadas ni patrocinios, pero fuera de eso, privadas con fines de lucro, ¿eh? Fuera de eso lo podemos llevar a cabo, nos lo mandan, lo revisamos y lo podemos subir. La idea de este canal y de estos esfuerzos es que, como ustedes saben, la salud mental durante mucho tiempo en nuestro país estuvo, digamos que, fragmentada, es decir, había esfuerzos aislados de diferentes estados que lo hicieron bastante bien, pero en este nuevo esquema de trabajo lo que se propone es que el esfuerzo sea conjunto. Si el problema es mayúsculo, si el problema es muy grande, bueno, pues creo que también el esfuerzo debe ser de la misma forma. Entonces, pues es algo que no vamos a resolver ni nosotros desde aquí, desde la Ciudad de México, ni digamos que nuestros compañeros en los CAPAS, en los exámenes, en los centros de salud con psicología, que tampoco lo van a hacer de una manera individual, ¿no? La idea es hacerlo de manera conjunta y que podamos estar todos como trabajando de la mano para ayudar a toda la población a, este, sin duda, combatir este problema.